Lo único que sana es el amor. Los 12 principios de la curación actitudinal. Primero, la esencia de nuestro ser es el amor. Lo que es puramente físico no puede dañar al amor. Por lo tanto, creemos que la mente no tiene límites. Nada es imposible. Todas las enfermedades son potencialmente reversibles. Como el amor es eterno, la muerte no debe verse con temor. Segundo, la salud es paz interna. La curación es olvidarse del temor. Tener como objetivo cambiar el cuerpo es no reconocer que nuestro único objetivo es la paz mental. Tercero, dar y recibir es lo mismo. Cuando nuestra intención es dar y unirse con los demás, el temor desaparece y aceptamos la curación de nosotros mismos. Cuarto, podemos olvidar el pasado y el futuro. Experimentamos paz interna cuando nos olvidamos de nuestras conexiones con el doloroso pasado y el temido futuro y aprendemos a vivir en el presente. Quinto, ahora es el único tiempo que existe. El dolor, la culpa, la depresión y otras formas de temor desaparecen cuando la mente se enfoca en la paz amorosa del instante. Sexto, aprendemos a amarnos y amar a otros al perdonar en vez de juzgar. El perdón es el camino a la verdadera salud y felicidad. Cuando elegimos considerar a los demás como maestros del perdón, cada momento es una oportunidad de felicidad, paz y amor. Séptimo, podemos convertirnos en buscadores de amor en vez de ser buscadores de fallas. Sin importar cuál sea el comportamiento de otras personas, siempre podemos elegir ver solamente la luz del amor en esa persona. Octavo, podemos tener paz interior sin importar lo que sucede en el exterior. A pesar del caos, podemos elegir estar en paz sabiendo que estamos conectados y sostenidos por nuestra pacífica y amorosa fuente. Noveno, somos estudiantes y maestros entre nosotros. La paz llega cuando reconocemos y demostramos que todas nuestras relaciones son iguales. Décimo, podemos enfocarnos en el todo de nuestras vidas y no en fragmentos. Es una ilusión creer que nuestras vidas están separadas entre sí. La curación es centrarse en la interconexión entre nosotros y todas las cosas vivas. Décimo primero, debido a que el amor es eterno, la muerte no tiene que verse con temor. Comenzamos a olvidar el temor a la muerte cuando realmente creemos que lo real nunca cambia y que el amor siempre está presente. Décimo segundo, siempre podemos vernos y ver a los demás como amor extendido o como alguien que pide ayuda. En vez de ver el enojo y atacar siempre, es posible que reconozcamos una llamada de auxilio y responder con amor. Los principios de la curación actitudinal son interdependientes y están interrelacionados, sobre todo el primero, la clave de la curación actitudinal, que une y fluye por todos los demás. El primer principio es: la esencia de nuestro ser es el amor. Lo que es puramente físico no puede dañar al amor. Por lo tanto, creemos que la mente no tiene límites. Nada es imposible. Todas las enfermedades son potencialmente reversibles. Como el amor es eterno, la muerte no debe verse con temor. Este principio se basa en la premisa de que nuestra verdadera identidad es espiritual y no física.
El amor es la parte real de nosotros. Debido a que el amor en sí es nuestro potencial, no estamos limitados por el cuerpo ni por sus condiciones o leyes. El amor es todo lo que hay, es lo único real. La comunicación con los demás es de amor a amor, y no de nuestras experiencias pasadas a las de ellos. No hay dos experiencias pasadas que sean idénticas, y la comunicación que se basa en juicios es inherentemente conflictiva. Aún así, cuando la comunicación se basa en el amor, es muy satisfactoria y curativa. Incluso nuestro temor a que la muerte la pueda interrumpir comienza a desaparecer. Entonces, ¿qué es el amor? Ya que debe experimentarse para poder tener sentido, no puedo definirlo, solo puedo decir que es la ausencia total del temor y el reconocimiento de nuestra completa unión con toda la vida. Amamos a los demás cuando vemos que nuestros intereses no están separados. Esto es la unión de mentes superiores y no una alianza de egos. No es posible evaluar o probar el amor. El hecho de que no podamos medirlo no lo hace menos real. Todos hemos observado ligeramente lo que es el amor puro e incondicional, y hay una parte de nosotros que sabe que existe. Reconocemos el amor cuando elegimos aceptar a las personas sin juzgarlas y comenzamos el gentil esfuerzo de dar sin pensar en obtener algo a cambio. Esto significa que el verdadero amor no es dar para cambiar la actitud de otra persona de un mal modo a uno bueno o de ingratitud al agradecimiento. El verdadero amor es una forma completamente pura de dar que se extiende libremente y es su propia recompensa. La palabra amor, como la usamos generalmente, significa algo muy diferente al amor real. Es amor condicional, dar para poder recibir. Es un trato, un acuerdo. A menudo esto es obvio en las relaciones románticas, en las que cada parte da con la expectativa de que recibirá en la forma específica que desea. El amor condicional es también el que se da como gracia en la mayoría de las relaciones entre padres e hijos. Aquí la extensión del amor depende de un comportamiento y actitudes aprobadas. A menudo los padres buscan una afirmación de su propio valor en los logros de sus hijos y por medio de pagos de respeto. Los niños frecuentemente aman a sus padres solo cuando obtienen lo que ellos creen que quieren, ya sea una posesión nueva, aprobación o halagos. Este amor no es dependiente ni permanente y su naturaleza temporal nos lleva a cargar el temor inicial de que estamos a punto de ser abandonados. Cuando estamos dando amor verdadero, nuestra preocupación no es el propio comportamiento o el de alguien más. Lo sentimos natural porque reconocemos que el amor es nuestro estado natural y no sentimos limitaciones. No cuestionamos la posibilidad de devoción y no estamos preocupados por el tiempo. Solamente estamos conscientes del ahora y todo lo que incluye. Cuando estamos manifestando amor, estamos libres y en paz. La curación actitudinal nos enseña a experimentar este tipo de amor, el único amor que es eterno. El amor es nuestra esencia. Todos decimos que queremos tener menos conflictos, temor, estrés y depresión desde el fondo de nuestros corazones. Pero en el estado en el que funcionamos la mayor parte del tiempo, rara vez elegimos la paz sobre el conflicto y la felicidad sobre el temor, debido a los sacrificios que creemos que debemos hacer. Parece lógico ser estrictos con nuestros hijos para enseñarles la generosidad. También creemos que hay personas que merecen perder debido a su comportamiento y que el dolor que reciben es justo. Tratamos de aumentar el amor hacia una persona
ignorando a los demás. Confundimos la culpa y la atracción. Creemos que el dolor puede dar placer y que tomar es obtener. Después nos confundimos cuando vemos que esta forma de ver la vida no nos trae paz, y aún así no vemos la razón para cambiar nuestras creencias básicas. Es obvio que necesitamos experimentar lo que traerá claridad a nuestras mentes. La experiencia que más necesitamos es el amor. Para movernos profundamente en una atmósfera de amor, debemos identificarnos menos con el cuerpo y más con nuestras emociones relacionadas con el amor. Estos sentimientos nos hablan de lo que siempre ha estado en nosotros y que nuestra desgarbada autoimagen no nos ha permitido ver. Al reconocerlo debemos utilizarlo porque únicamente al extender lo que es bueno podemos reconocer y creer en el bien y bondad que poseemos. Sin embargo, sacarlo no siempre significa introducirlo dentro de nuestros corazones y mentes. Preocuparnos por el cuerpo y su comportamiento no permite que el amor nos inunde, ya que el cuerpo es diferente. Para poder amar debemos reconocer lo que es igual dentro de nosotros y dentro de todas las cosas vivas. El amor interior puede unirse al de los demás, pero dos cuerpos nunca pueden volverse uno. Las emociones que se centran en el cuerpo y excluyen a los demás son negativas. Como primer paso debemos cuestionar honestamente nuestra inversión en la imagen del cuerpo, cómo lo hemos adornado, honrado y utilizado. También debemos calcular la cantidad justa de crédito, beneficios, influencia, dinero o popularidad que nuestro cuerpo debe recibir. Tendemos a minimizar o ignorar nuestra identidad real, que es el amor, al grado tal de valorar solamente la identidad de nuestro cuerpo. Este cuestionamiento no pide cambios impulsivos o drásticos en el comportamiento o el estilo de vida. Solo pide tomar conciencia de manera sencilla y calmada, y sobre todo internamente. Una vez que reconocemos nuestro verdadero valor, los cambios externos que resultan necesarios se llevarán a cabo naturalmente y en su propio tiempo. Si nos preocupamos por lo que hacemos y no por la manera que lo hacemos, lo único que logramos es retrasarnos. La curación actitudinal se enfoca en el cómo. ¿Estamos actuando con amor, paz, felicidad y certidumbre? Si es así, hagamos lo que hagamos, esos estados se promoverán. La preocupación por los cuerpos de otras personas y por sus comportamientos corporales nos lleva a creer que nuestro cuerpo determina qué tipo de persona somos y con qué tipo de relaciones nos debemos conformar. Podemos obtener placer momentáneo con el hecho de que otros parezcan menos atractivos que nosotros y que le atraigamos a algunas personas por nuestra personalidad o logros especiales. Pero nuestro corazón siempre sabe que las relaciones basadas en tales cosas son huecas y sin sentido. Realmente no queremos que las personas se sientan atraídas a nosotros por nuestros cuerpos, sino por lo que hay en nosotros que no cambie, que es eterno. Buscamos que las personas nos entiendan y amen por lo que ven, mas no podrán hacerlo mientras se relacionen con nosotros solo como cuerpos. Queremos estar conscientes y que los demás reconozcan nuestro brillo dorado y no solo el fulgor de las apariencias superficiales. La parte con la que nos identificamos determina este resultado. Lo que hacemos mental y emocionalmente es lo que nos relaciona con los demás. Expresamos generosidad, felicidad, dulzura, apertura y paz, o nos escondemos detrás de una identificación puramente física, pero no podemos simultáneamente seguir las dos rutas, ya que una es amor y la otra es temor.